Queridos hermanos y hermanas, inmediatamente después del miércoles de ceniza encontramos la primera lectura que escoge la iglesia al iniciar la cuaresma, que no es una lectura al azar, es una lectura bien posicionada para saber de qué se trata la cuaresma. E inmediatamente el autor del Deuteronomio, en boca de Yahvé, pone ante el creyente los dos caminos: el camino de la salvación y el camino de la condenación, el camino de la gracia y el camino del pecado, el camino del creyente y el camino del mundo. De tal forma que nadie en este mundo ni en la creación de Dios pueda decir que Dios no dio la opción de salvarse o no dio la gracia para salvarse. Dios puso enfrente de este mundo los dos caminos. Con razón entonces dice el autor: pongo de testigo el cielo y la tierra que yo no los entregué a la condenación. Pone de testigo al cielo y a la tierra que Él no nos entrega a la muerte, sino que libremente nos deja escoger los dos caminos. Escoge el camino de la gracia y encontrarás salvación. Escoge el camino del pecado e irremediablemente morirás. Son tan sencillas estas dos opciones que el ser humano debe de seguir para salvarse y debe de evitar para condenarse. Lo que pasa es que seguramente el camino de la salvación, el camino de Dios, no es un camino fácil. En cambio, el camino de la condenación es cómodo, es ancho, no tiene sacrificios. El camino de Dios, el camino del cristiano, es un camino de sacrificio, es un camino de fidelidad en medio de la tentación, es un camino de perseverancia en medio de la tentación y la dificultad. Es un camino, el camino de Dios, es un camino de caídas y de levantadas. Es un camino lleno de espinas. En cambio, el camino del mundo y de la condenación es tan ancho y es tan cómodo que es atrayente para los seres humanos. Es atrayente para la gente. Usted por eso puede sacar como conclusión que mientras tanto el mundo atrae masivamente a la gente con sus gozos, sus seducciones, sus placeres. En cambio, el camino de Dios llega a muy poca gente, porque en este camino se llega a una puerta angosta, pero el camino del mundo es una puerta ancha, amplia. Hermanos y hermanas, en el camino del cristiano se encuentran dificultades, se encuentran enfermedades, se encuentran fidelidades que hay que preservar. Pero es que esto mismo lo que anunció hoy el Señor. Hoy encontramos el primer anuncio de la pasión, que nos quiere decir: hijos míos, tomen su cruz y síganme. Ese es el verdadero cristianismo, no el cristianismo sectario que le dice a los creyentes: pare de sufrir, o usted será bendito para toda su vida, o usted estará libre de tentaciones y libre de dificultades. El verdadero cristianismo es realista y no desea endulzar el oído de nadie, ni desea acomodar esta palabra al oído de sus oyentes. El verdadero cristianismo es aquel donde se cae y se levanta. El verdadero cristianismo es aquel donde hay espinas en el camino. No porque yo lo diga, es porque la palabra así lo dice. Es un camino angosto donde se tiene que perseverar en la dificultad, donde se tiene que levantar uno de las caídas, donde tiene que ser fiel en las tentaciones. Ustedes lo han vivido en sus matrimonios. ¿Cuántas veces te ha tocado ser fiel en medio de la tentación? ¿Cuántas veces te has tocado mantenerte firme en medio de tanta dificultad de tu matrimonio, en medio de enfermedades, en medio de dificultades con tus hijos?
porque este es el camino del cristiano. Con razón el Señor nos dice: no te pido, Padre, que los saques de este mundo, sino que les dé las fortalezas para caminar por este camino y ser creyentes. Seamos realistas con nuestra fe, que no adormece conciencias o que no es un opio para el pueblo, sino que es profundamente realista. Ojalá, hermanos, que vivamos esta fe en medio de las dificultades del mundo y que tengamos los auxilios divinos del Señor que nos ayude a afrontar las dificultades como hombres y mujeres de fe. De eso se trata la Cuaresma, de encontrar en nuestra austeridad o en nuestras privaciones voluntarias la gracia de Dios para ayudarnos en este camino cuaresmal. Amén. Amén.